Gracias por la conferencia, muy interesante. Un par de preguntas que me he anotado. Una general que es, ¿cuál es la diferencia entre íberos e ibéricos? Que es una cosa más general que va más allá de Castilla-La Mancha. Y la otra es que he visto un mapa, un plano, donde aparecíamos los albacetenses como bastetanos y en otras como oretanos. ¿Qué somos, bastetanos o oretanos? Y además lo que me llamó la atención es que resulta que los oretanos son pueblos de la montaña y resulta que aquí esto es más lleno que una balsa de agua. A ver cómo, si usted me ayuda a aclararme estas pequeñas dudas. Gracias. Sí, muy bien, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta no es sencilla en ninguno de los dos casos, ¿no? Bien, en cuanto a lo de oretanos o bastetanos, básicamente habría que decir que son, digamos, son circunscripciones romanas, de época romana. Realmente la zona propiamente oretana sería la zona de montes y montañas de Sierra Morena, que es una zona muy volcánica. Hay cientos de volcanes, donde más volcanes hay de toda España. Afortunadamente no son volcanes de los que se espere ninguna erupción, pero muchos de ellos son lagunas, hay muchas lagunas, que son todas lagunas que están en los cráteres de volcanes, y ciudades encima de los volcanes. Hay cientos de volcanes en toda esa zona, ¿no? Lo que pasa es que cuando los romanos ya definen una región, pues ya se olvidan del origen etimológico, ¿no? Y pueden extenderla, ¿no? Pero básicamente, digamos que en cuanto a lo que es la provincia de Albacete, es la parte occidental la que está en la Oretania, y por otra parte son, digamos, regiones más o menos difusas. Vale, sabemos que Toledo está en la Carpetania, ¿no? A veces incluso hay contradicción entre Ptolomeo y Plinio, en cuanto a qué ciudad, si una ciudad es carpetana o es oretana. Y somos nosotros los que decidimos por su situación, tal como la vemos hoy día, que parece que es más lógico que sea oretana, que no carpetana, a lo mejor como dice Ptolomeo. Es decir, que no siempre está clara la cuestión. Eso pasa con el caso de Consábura, por ejemplo, ¿no? Que Ptolomeo dice que es carpetana, pero nos parece más bien oretana. Segóbriga está en la Celtiberia, pero coge la población de Contrevia cárbica, que ese cárbica significa de la Carpetania, cárpica. Realmente está en la frontera, ¿no? Bien, y la parte oriental de la provincia de Albacete es la que es bastetana. Sí, el tema de los bastetanos es que es muy complejo. O sea, si complejo es lo de los oretanos, que no lo es tanto, el de los bastetanos lo es mucho más, porque remite a un topónimo anterior, que son los Massieni, ¿vale? Massieni es lo que da bastetano. Bastetano realmente, el etano es romano, es latino, y es la M y la B es una evolución normal. O sea, son los Massieni de época de los Tartesios y vienen desde el estrecho de Gibraltar y es toda la costa mediterránea, andaluza y hasta el río Segura, donde están los Massieni, que luego ya en época romana no se llaman Massieni, sino se llaman bastetanos. Basti, que da Baza, Bastia, Baza, es una ciudad bastetana más, que lleva en sí el nombre de, pero no porque sea la capital de la Bastetania. Como digo, sobre todo es esa zona mediterránea de Andalucía, pero que llega hasta el río Segura y que se sube hasta arriba, como mínimo pues hasta Chinchilla, y hasta Ilunum, que se define por Ptolomeo, y aparentemente Ilunum debe de ser el tomo de Minateda, definido como bastetana. Entonces digamos que hay una parte de Albacete, la más llana, que es más bastetana, y otra parte, digamos, de Lezuza hacia allá, que es más oretana. Dentro de que la Oretania, pues en fin, esta parte de la Oretania no es la Sierra Morena más abrupta, pero sí es una zona montuosa, ¿no? El tema, bueno, lo de ibero-ibérico, digamos, ibérico es un adjetivo de Iberus. Lo que pasa es que ese topónimo es muy, muy complejo y ha dado lugar a una cantidad de polémicas y controversias que no están ni mucho menos resueltas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con Avieno, al que me refería, que dice que el origen está en un río ibero de la provincia de Huelva, no sé si ahora mismo sería el Tinto o el Odiel. Lo que pasa es que es una noticia que, como solamente está en Avieno, no es demasiado fidedigna, ¿vale?
y se dice que ese es el origen de los iberos. Normalmente lo que se piensa es que el que da nombre a los iberos es el río Ebro. Bien, normalmente yo que estudio la toponimia y la lingüística, ¿no? Pues las cuestiones de acento, de acentuación, las tengo muy claras. Cómo hay que acentuar las palabras, los nombres propios y demás, porque uno sigue, porque somos castellano hablantes, hablantes de lenguas romances, y seguimos las reglas del latín, ¿vale? Bien, el griego tiene sus propias reglas, que son distintas de las del latín, pero nos da igual cómo acentúen los griegos. Las palabras se acentúan de acuerdo a las reglas del latín. En el caso no es lo que me has preguntado, pero me refiero a ello. Por ejemplo, es decir, la pregunta sería, aunque no lo hayas hecho, me la hago yo, aunque no sepa responderla, y es si hay que decir ibero o íbero. Eso no tiene respuesta. A mí generalmente me gusta dar respuesta a todo. Es decir, si vemos la palabra, tanto en latín como en griego, habría que decir que hay que decir ibero, porque en griego se escribe con eta, es una E larga, por tanto, en latín es una E larga, y por tanto se dice ibero. Sin embargo, el río Ebro lo llamamos Ebro. Si lo llamamos Ebro es porque esa E se ha perdido, y si se ha perdido es porque no llevaba el acento, con lo cual al Ebro se le llamaba no ibero, sino íbero. Es decir, se conservaba en el habla el acento propio del griego, no el acento propio del latín. Eso no hay más remedio que reconocerlo, porque el río se llama Ebro. Ahora, en latín, en los textos, si hay que leer un texto latino, hay que decir ibero, siempre. Tanto el río como el pueblo, son los iberos. Ibérico es una cosa referida a los iberos. Otra cosa distinta también es que el nombre de España, o mejor dicho, de la península ibérica, es Hispania. Si se quiere en plural, Hispaniae, porque vemos que hay una Hispania bética, una Hispania lusitana y una Hispania tarraconensis. Es decir, hay 3 provincias, no hay una sola Hispania, no hay una unidad. Ese es el nombre verdadero de la península ibérica. Iberia es como los griegos conocen a la península ibérica, en los textos de época romana, incluso anterior. Conocieran o no toda la península, lo que ellos conocían, pues, digamos, era Iberia. Luego, ¿qué sucede? Que ya en época romana, Iberia, o sea, los iberos han sido únicamente un pueblo que habla una lengua determinada y que vive en una región muy determinada, desde el sur de Francia hasta Jaén, hasta la provincia de Jaén, básicamente. Bueno, esa es la cultura, la lengua ibérica, que por supuesto pues se ha expandido también pues, hasta Albacete, ¿no? y su parte de Cuenca, ¿no? Pero propiamente la cultura ibérica es solo esa zona de Hispania, pero cuando tenemos textos griegos, Iberia sobre todo es un sinónimo de Hispania en textos griegos. No sé si había una tercera cuestión. 2. ¿Era solo eso? 2. Muy bien, nada. Sí. Gracias. Buenas tardes. Una diapositiva o 2 anterior a la última, que venía un mapa, esa, ¿sí? Y barriendo para nuestra tierra también. Yo creo que es esta, me voy a poner las gafas. Donde venía, yo creo que no es esta, donde venían 2 topónimos, que son los que le quería preguntar. No, estaban al final ya. Que creo recordarlos, por localizarlos en la actualidad. Uno por su semejanza a un pueblo actual de Albacete, que es Bogarra, y creo que ponía Viguerra o Vigorra. Viguerra, sí. Y se supone que sería por la zona de nuestro municipio actual de Bogarra. Hay algunos de estos topónimos que únicamente por el parecido fonético, sé que se ha propuesto Bogarra, la verdad que no lo he estudiado yo así específicamente, ¿no? Y hay otro topónimo también parecido a Bogarra, así que también por el puro parecido fonético se ha asociado, pero que no hay... Pero en realmente... la zona donde se ubica teóricamente, según el plan, en la misma zona del suroeste de Albacete. Sí, es en otro plano. Claro, plano. Cuando... Ese no es en otro plano. Está Viguerra. Aquí ahí, está Viguerra sí. Y Túrbula. Aquí pone... Y pone Tobarra, ahora lo leo, Tobarra. ¿En Viguerra? En Viguerra pondrá Bogarra, supongo. Sí lo pone, sí. Sí, pone Bogarra, pone Bogarra. Y ahí pone Tobarra. Y en Túrbula pone Tobarra. Yo creo que es por el propio el mero parecido. Aunque Túrbula en principio no está en vías romanas.
Las vías, o sea, los itinerarios, lo que nos permiten, desde luego, es... Lo que pasa, claro, que todo eso implica una investigación de campo, entre otras cosas, ¿no? De hecho, aparte de los itinerarios que se nos conservan, los itinerarios se nos conservan, por una parte, en textos manuscritos, que en muchos casos los topónimos están mal transcritos, pero también se nos conservan unos vasos de plata, los llamados vasos de Picarello. Eso fue un gaditano, que fue a Roma y consagró esos vasos donde aparecen todos los topónimos, todas las mansiones desde Cádiz hasta Roma, escrito en 4 vasos, más repetidos, ¿no? Ahí obviamente pues están mucho mejor conservados. Y luego, claro, conocemos miliarios, hay muchos miliarios, y luego las vías romanas se pueden identificar. O sea, hay que excavar para reconocer que eso es una vía romana, que las vías romanas son anchas, son carreteras, no es un camino cualquiera, no es una vía romana. Por una vía romana tienen que pasar 2 carros cargados, con 2 bestias cada uno, como mínimo, ¿no? En un sentido y en otro, sin problema. Bien, entonces las vías romanas, claro, hay que estudiarlas, y no es fácil porque en muchos casos hay carreteras encima de las vías antiguas, o bien ha habido un depósito de tierra tremendo, ¿no? Hay ocasiones donde los vuelos aéreos identifican muy bien las vías romanas. Luego eso, cuando se encuentra un miliario, pues evidentemente por ahí pasaban las vías. Por ejemplo, al norte de Albacete están los Pontones, y ahí hay un miliario que venía de Saltigui, pero cruzaba el Júcar pues justamente al norte de Albacete, no exactamente hacia el norte, ¿no? Iba hacia Complutum, ¿no? Y claro, luego ya saber dónde está la mansio exactamente, pues las mansiones, claro, no son ciudades, son establecimientos hoteleros, digamos, ¿no? Y de provisiones para los viajeros, que no siempre han dejado construcciones muy sólidas, aunque generalmente siempre alguna tendría que haber, ¿no? Pero claro, todo eso implica excavaciones, ¿no? Claro, si no hay dinero para hacer excavaciones en ciudades que dan tanto de sí, como pueda ser la colonia de Visosa, ¿no? Pues figuraos para buscar simples mansiones por el camino, ¿no? Que en algunos casos han podido ser poblados. Cuando digo poblados, digo poco más que poblados, ¿no? Algunos de estos topónimos, de hecho, en las referencias históricas se nos dice que eran simplemente gente que vivía en cuevas, como en Cárraca. No es que fuera una ciudad ni un pueblo, era simplemente que había ahí un poblado de gente que vivía en cuevas. No era más que eso, ¿no? Y en otros casos serían chozas, y poco más que chozas, ¿no? Que no hay que esperar a veces poblaciones muy importantes, ¿no? Aunque en ocasiones han podido dar lugar a poblaciones que se conservan actuales, ¿no? Y que se han conservado a lo largo de la historia, ¿no? Pero realmente a veces se sorprende uno que en el estudio de los topónimos documentados en los itinerarios, y como digo, los itinerarios pues nos dicen el nombre de un lugar, el siguiente y las millas que hay entre uno y otro, y las millas son exactas, son 1.485 metros, son 1.485 metros. Si sabes más o menos por dónde va la vía, pues sabes dónde tiene que estar el siguiente punto. Que los puntos no tienen por qué coincidir con las ciudades. A veces realmente se nos dice Turres, ad aras, es otro que está en la... Aras son aras funerarias, ¿no? Puede ser esas aras como las de Pozomoro, monumentos funerarios, ¿no? Más o menos significativos, ¿no? O los Asolaria, Adpútea, lugares cerca de, ¿no? Pero también cuando es el nombre de la ciudad, no es que las vías romanas atraviesen las ciudades, casi nunca lo hacen, realmente pasan por donde tienen que pasar, por donde resulta más cómodo, y luego ya, pues, es igual que en las circunvalaciones actuales, pues está el desvío para el que realmente vaya a ir a esa ciudad, ¿no? Pero en el caso de los topónimos menores, el problema es ese, ¿no? Que cuando no se han conservado, pues a veces te guías a eso por el parecido fonético, pero no porque sea fácil, ¿no? Sí, de Túrbula a Tobarra ha podido dar, sí. O sea, no es que sea una evolución esperable, pero desde luego si el estudio de los itinerarios nos llevaran ahí, pues sí lo sería, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, el caso cuando explicaba lo de Laminio y de cómo Laminio da realmente Alhambra, uno de lo que se sorprende es de que hasta hace 10 o 20 años se haya estado discutiendo dónde estaba Laminio y se hayan propuesto 3 o 4 lugares distintos, muy distantes entre sí, cuando el nombre de Alhambra conservaba el nombre de Laminio. Claro, hasta que no se han encontrado las inscripciones que ponía Laminio en Alhambra y la ciudad, no lo han tenido claro. Pero se sorprende uno que estando en un itinerario
y sabiéndose las millas que había desde ahí hasta Visosa, no se hubiera localizado, cuando encima el nombre se ha conservado, tal cual, ¿no? Con lo cual, digamos, en los casos estos de topónimos más pequeños y más inciertos en cuanto a su evolución fonética, pues realmente hay todavía bastante por hacer. El caso, por ejemplo, de la vía esta que pasa por Salti y Azpalen, pues ese lugar de Azpalen, hasta hace también 40 o 50 años, pues se situaba por Almansa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los caminos romanos, en fin, las carreteras romanas fueron una auténtica revolución en Europa. Antes solamente en Persia había habido algo parecido, en el Imperio Persa, pero nunca antes Europa había conocido una red de carreteras como las de Roma, ¿no? Sin embargo, claro, como digo, hay que conocer los vehículos que tenían los romanos, y los vehículos lo que no podían eran subir y bajar montañas, y cuestas y pendientes. Era imposible. O sea, tenían que dar los rodeos que hiciera falta cuando había montañas para poder ir de la forma más llana posible. Por eso no podían subir los puertos que van hacia Almansa, y tenían que ir hacia el sur y dar un pequeño rodeo para luego seguir ya hacia Valencia, pero no podían ir tan cerca, y por eso Azpalen se buscaban en una ermita cerca de Almansa, hasta que se vio que ese Azpalen era ese santuario típico ganadero, y que va por ahí buscando además toda una red de lagunas salobres y de pozos, los pozos más para el agua para los humanos, ¿no? Y las aguas salobres podían servir también para las bestias, ¿no? Y que por ahí va la vía, y que está documentada la vía, o sea, y se ven los restos de vía por todo ese camino, que además es donde están todos los restos arqueológicos, sean monedas, sean restos funerarios, sean construcciones, es decir, por toda esa zona de Pétrola, ¿no? Cerca de Montalegre del Castillo, en fin, lo mismo que Pozomoro, la que va hacia Ellín, como digo, ¿no? Que no está documentada o sea, esa está documentada arqueológicamente, pero no está en los textos de ningún tipo, ¿no? Esa vía de menor importancia, ¿no? Que pasaba cerca de Ellín, como digo, ¿no? Igual que habría otras vías, ¿no? Se supone que hay otra vía, ¿no? Que iba, es decir, la actual vía que va hacia las Peñas de San Pedro, ¿no? Que es otro topónimo curioso, pero que de ahí ya pues eran caminos menores, ¿no? Pero hasta ahí pues iba también un camino romano, porque lo atestiguan los restos arqueológicos de época romana y luego de época también árabe. Por ejemplo, el camino de Melegriz, que es un topónimo árabe, Benidrisi. Ese Benidrisi se ha transformado en un Melegriz, por arte de Birloque, pero documentado, ¿no? En sus estadios intermedios. Y las Peñas de San Pedro, pues igual que tenemos la laguna de Pétrola, esa peña de San Pedro, ese Pedro apunta a una Petra. O sea, esa Pétrola, que sería una piedra, una peña, más o menos que está encima, la parte más alta de donde está Pétrola, ¿no? Arriba de la laguna, claro. Pues esa Petra es la que ha dado lugar a esa Petra, que es una peña. Petra significa peña, es lo que ha dado nombre a las peñas de San Pedro. O sea, Pedro es por la Petra, ¿no? Que es es que no son las peñas, hay una sola peña, es una sola Petra realmente, ¿no? Bien, son otros caminos que hay, ¿no? Pero bueno, como digo, el tema de los caminos, hay mucha gente muy apasionada de los itinerarios y mucha bibliografía, donde se van corrigiendo las propuestas de por dónde van las vías, cuando sobre todo se hace arqueología, es decir, se excavan las vías romanas, que las vías romanas no es lo que a veces pensamos cuando vemos los caminos en Roma, ¿no? Con todo empedrado muy bonito, ¿no? Eso normalmente se ve dentro de las ciudades. Fuera de las ciudades, a veces en piedras, o sea, se ponen losas en zonas a lo mejor que se puede embarrizar mucho, ¿no? Pero por lo general las vías romanas son de tierra. Las piedras en todo caso están debajo, para conservar bien el firme. Entonces, cuando se excava un camino, se ve si eso es una vía romana o no es una vía romana, porque las vías romanas se construyen, no es decir vamos por aquí, no, es una construcción de ingeniería que se documenta, pero como digo, pues claro, hay que excavarlo, y eso únicamente aporta conocimiento histórico, y saber cosas del pasado pues no da de comer, como mucho da de comer a quien se dedica a investigarlo, ¿no? Y le pagan por ello, pero claro, a la sociedad, digamos, pues no se permite muchas veces el lujo de financiar
todas estas labores de arqueología, que más bien se hacen a veces casi por afición y por pasión, ¿no?, de buscar por dónde pueden ir los caminos, ¿no? Entonces, le voy a compartir, y ya terminamos, y le tengo que dar a María José ya a la vez, por compartir, por el comentario que ha hecho con los topónimos como ad palem, que es una preposición, ¿no? Es cerca de o junto a. Y voy a compartir un pensamiento que tengo toponímico, de toponimia moderna, que me hace gracia, y es que, por lo que decía antes, por la importancia de los ríos para la humanidad y por el tributo casi que le debe la humanidad al agua, lógicamente por su importancia y necesidad, me ha chocado siempre cómo en los distintos idiomas denominamos a las poblaciones que están en los ríos. Y yo a veces me paro a pensar que en España utilizamos la preposición de, Alcalá del Júcar. En Alemania, por ejemplo, utilizan la preposición am, que es junto a. En Francia, sur, sobre. Y a mí me ha hecho pensar que la actitud de la humanidad frente a esa, que casi lo idolatrarían al río, es muy distinta en cada cultura. Para nosotros, el pueblo es del río. Para los alemanes, está junto al río. El río aquí y yo aquí. Y para los franceses, estoy yo, la población, sobre el río, como una actitud prepotente. Y eso que, simplemente un pensamiento, a mí me ha hecho pensar muchas veces qué distinta actitud de las tres zonas geográficas y culturas de la población, de los humanos que se asientan junto al río, al denominarlo, al utilizar una u otra preposición. Sí. No es la misma actitud de los españoles frente a la cultura germánica o francesa por la preposición que utilizan. Pero bueno, un comentario sin más, un pensamiento toponímico. Sí, no, es interesante, ¿no? De hecho, sí, son preposiciones distintas. Que significan algo. Al fin y al cabo se eligen unas u otras, supongo que por el idioma. El idioma no es el mismo y por tanto se elegirán de acuerdo con otros criterios, usted que también es lingüista, pero a mí me hace pensar eso, digo, no es la misma actitud en cada cultura frente a la importancia del río al asentarse a su lado. Sí, en la antigüedad sí, ahí las preposiciones son distintas y además son lenguas que utilizan estas preposiciones, aunque es cierto que en alemán, junto a este recurso para diferenciar a veces ciudades que tienen el mismo nombre, ¿no? Pero están situadas junto a ríos distintos, ¿no? Y es un procedimiento muy reciente, digamos que el procedimiento patrimonial antiguo es más indoeuropeo, ¿no? Y es el que vemos en la toponimia antigua, donde normalmente los topónimos tienen un primer elemento, o sea, me refiero, muchos topónimos, ¿no?, tienen un primer elemento que es un nombre de río, y un segundo elemento que es lo que designa la población, el pueblo, fortaleza, castillo y demás, ¿no? O sea, ese segundo elemento puede ser un dunum, que es el town del inglés, por ejemplo, ¿no?, pero que hay varios también en la península ibérica, puede ser un burg, puede ser el briga, puede ser el hipo de los turdetanos, bien, decía, según qué pueblos, pues es un nombre u otro, ¿no? Pero el primer elemento, con mucha frecuencia, es un río, tanto en alemán como en las lenguas primitivas de Hispania, ¿no?, donde es simplemente la relación. En ese sentido es más parecido quizá al español. El español utiliza el genitivo, o sea, el genitivo latino, la de más preposición. De, en su origen significa a partir de, pero claro, ya en español lo que significa es mera relación, ¿no?, de un nombre que determina a otro nombre, ¿no?, frente, como dice eso, el francés, donde es una relación más local de estar encima, ¿no?, del río, ¿no? Y más juntos, muy bien. Interesantísimo, sin duda. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Sí? Felicitarle por la conferencia tan interesante, en primer lugar. Y en segundo lugar, y al hilo de lo que ha comentado sobre una inscripción fenicia, mi pregunta es si existe todavía en Castilla-La Mancha algún topónimo, algún hidrónimo, etcétera, de origen heleno, propiamente heleno o poco transformado al latín, o cartaginés, o fueron laminados por la nomenclatura latina. Gracias. Sí, bien. Digamos que topónimos propiamente griegos, no ya en Castilla-La Mancha, sino en Hispania, hay pocos. A ver, los haylos. Está el caso de Ampurias, Emporium, muy claro, Mainak, es decir, hay varios, ¿no? Hay otros, o sea, hay mucha toponimia griega, mucha literatura griega, donde los griegos
llaman con nombres griegos a lugares de Hispania, pero casi nunca es creíble que sean nombres reales, es decir, que en ninguna época esos lugares se hayan llamado así. Únicamente los griegos llamaban así a esos lugares, para ellos. Lo que se refiere a Castilla-La Mancha, el único caso así que me viene a la mente es el de Hélike, es un nombre griego, es lo que da en castellano hélice, o sea, la palabra hélice, sin más, que podría ser la Iliki, la Elche de Alicante, pero es donde murió Aníbal, de hecho, ¿no? Y probablemente sea la Elche de Alicante, ¿no? Pero bueno, hay quien sostiene que podría ser Elche de la Sierra. Y de hecho, muy cerca de Elche de la Sierra apareció una inscripción, luego se perdió, pero en fin, aparentemente era una inscripción auténtica, no era ninguna falsificación ni nada, ¿no? Que hacía alusión a una curia, es decir, que por ahí hubo un municipio romano. Pues a saber si había algún municipio del tipo Iliki, o sea, muy parecido. Claro, Elche es muy fácil derivarlo del latín Iliki, encina, ¿vale? En el caso de Elche de Alicante sabemos que no viene de ahí porque sabemos que es un topónimo prerromano, pero en latín realmente significaba lo mismo que encina, ¿no? Entonces, Hélike es el único documentado que podría referirse a este municipio que aparentemente existió cerca de Elche de la Sierra, ¿no? Por los demás, por ejemplo, ese pueblo de pastores lo llama Avieno los Beríbraques. Ese topónimo Beríbraques, es griego, se ha asociado a otro topónimo parecido, pero distinto, los Briaki, o sea, no es Beríbraques, sino Briaki, del norte de los Pirineos, en Francia, pero bueno, en zona ibérica. Y en cualquier caso, me sorprende que se asocie porque están bastante distantes y son formas distintas, ¿no? Ese Beríbraques suena muy griego, pero claro, suena muy sospechoso. Entre otras cosas, la forma braques suena a las bracae. De hecho, en griego braques son las bragas. O sea, las bragas es un pantalón, el pantalón de los celtas en particular. Y berí sería forma dialectal griega de barus, que significa grave, pesado. Es decir, los beríbraques se podría incluso interpretar a la griega como los de los pantalones pesados. Los heavy trousers o algo así. Los Wehrhosen en alemán, ¿no? Algo así, ¿no? Perdón, se lo comentaba también porque como antes ha mencionado el topónimo de Oretania, de Oros. Sí. Y Oros en griego es monte, ese sí. Oros es griego. Alude claro, pero, al griego, no al latín. Sí, pero eso sería, digamos, una coincidencia genética, lingüística, es decir, que sería un topónimo indoeuropeo, tanto en griego. En latín tenemos, por ejemplo, el verbo orior, oriente. Oriente es surgir, es por donde se levanta el sol, o sea, es la misma idea, son raíces indoeuropeas. Es decir, a partir del griego, del latín, de las primitivas lenguas germánicas, de las primitivas lenguas célticas, del antiguo indio, del etita, que se hablaba en Anatolia, la actual Turquía, bien, pues se reconstruye una lengua que llamamos indoeuropea. Sobre todo se reconstruyó a partir del griego y del antiguo indio. Dice la verdad, ¿no? Luego se reconstruye un paleo o arqueo indoeuropeo, ¿no? Donde se tienen en cuenta las lenguas bálticas, las lenguas de Occidente, o sea, más célticas también, sobre todo, ¿no? Y por tanto, digamos que eso es un tronco común con raíces comunes, con evoluciones fonéticas distintas, pero bueno, digamos que si pensamos, por ejemplo, es muy fácil pensar, por ejemplo, el inglés y el castellano vienen de la misma lengua, ¿vale? Nos parecen hoy día lenguas bastante diferentes, pero no lo son, son lenguas hermanas. Si pensamos, por ejemplo, en padre y fada, es la misma palabra y se ve. Father y pater, padre viene de pater, ¿no? Los números son los mismos, one y unus, tú, ¿vale? El 2 se parece menos, pero el dúo es igual que tú, T-W-O, D-U-O, el 3 y el 3, o sea, todo, no es casual.
El 4 y el 5 me lo salto porque tienen laringales indoeuropeos, es muy complicado. Pero el 6 y el 6 son iguales. El 7 y el 7 también se les ve el parecido. Y el 8 y el octo, el 8, es la misma palabra. Y el 9 y el nonus, igual. O sea, quiero decir que bueno, y se ven brother y frater, ¿vale? Hermano es otra raíz distinta, pero frater, fraterno, ¿no? Y brother es la misma palabra. El win y el ventus es lo mismo. El guápulo y el whip, el látigo en inglés y el guápulo de azotar en latín, bueno, así hay cientos de raíces que son iguales, en inglés y en latín, bueno, y en griego y en, como digo, en antiguo. O sea, esa lengua indoeuropea, como digo, tiene unas mismas raíces, y aquí pues raíces que muchas de ellas pues se documentan en 5 lenguas, otras en 10, otras en 15, otras en 4, porque, en fin, la evolución de cada lengua pues va haciendo que vaya perdiendo palabras, incorporándolas de otro origen, con sufijos, con otras creaciones léxicas, en fin, pero nos permite más o menos reconstruir esa lengua de la que obviamente no hay ningún testimonio escrito, pero que a partir de las lenguas existentes, es como el latín. Del latín tenemos obviamente una literatura inmensa, absolutamente inmensa, pero si no existieran textos escritos en latín, pues a partir del italiano, del castellano, del catalán, del gallego, del francés, reconstruiríamos bastante bien el latín, sobre todo el léxico. A lo mejor la gramática nos costaba más porque ha evolucionado mucho en todas las lenguas romances, ¿no? Pero, pues, digamos, en el caso de ore, Tania, no es que venga del griego, es que coincide. Coincide ese oros, que tendría ese mismo significado porque viene de una misma lengua, que significa elevación. Pero realmente no hay, es decir, los que conquistaron Hispania fueron los romanos. Los griegos pues estaban más bien en el Mediterráneo, o sea, la zona de Marsella, hasta Empuria, Gerona, en fin, descendían un poco y conocían, ¿no? Pero realmente colonizaron muy poco, ¿no? Y donde a veces en la literatura se nos dice por la zona de Alicante tal, que estaban los romanos y que se tenían un templo de la Diana de Éfeso, pues la arqueología lo que nos da son restos fenicios y no griegos. Y sin embargo la literatura nos dicen que ahí los griegos fundaron un templo de Diana de Éfeso, pero luego ahí no hay nada en Denia, que es el templo que viene de Dianium. Desde en época latina sí hay un Dianium, un templo de Diana. Sí, de mirarse. Pero, como digo, los griegos son muy fantasiosos y crean bueno, también tienen ahí sus intereses comerciales, desde cuándo han estado ellos ahí para reivindicar pues el comercio y la colonización de esas zonas, ¿no? Pero que en muchos casos son noticias que no tienen fundamento luego ni arqueológico ni de ningún tipo, ¿no? Simplemente está en la literatura. Luego sí, se nos conservan objetos materiales de la cultura griega, pero claro, los objetos materiales los comercializan, pues lo mismo los fenicios que cualquier pueblo. Es decir, son objetos que se compran y se venden, y te encuentras un casco griego o una cerámica griega, me refiero a la auténtica, no a la de imitación, que también hay mucho, ¿no? Por supuesto, en Castilla-La Mancha y en casi cualquier sitio, los productos griegos, tanto de consumo como objetos de lujo, ¿no? Porque, en fin, la cultura griega, y en época romana en particular, la cultura helenística, es decir, la cultura de la imagen de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, que es el héroe por antonomasia del Mediterráneo y el modelo de los romanos, de Julio César, pero también de los cartagineses, de Aníbal. El caballo de Aníbal descendía del caballo de Alejandro Magno. Y Julio César emprendió su guerra cuando en el templo de Hércules en Cádiz vio una estatua de Alejandro con la edad que él tenía en ese momento y pensó, hay que ver, este hombre había conquistado el mundo y yo no he conquistado nada, ¿no? Es decir, la cultura helenística, en todo, es decir, material, en todos los sentidos, es el modelo de todo el Mediterráneo, ¿no? Para cartagineses, para romanos, y por tanto está ahí ese modelo, ¿no? Hay muchas ciudades, sobre todo en la Bética, ¿no? que tienen nombres de los héroes de la guerra de Troya, ¿no? Es decir, el mundo griego está muy presente, pero más bien presente en lo imaginario, ¿no? Más que porque los griegos hubieran colonizado
mucha Hispania, ¿no? Yo digo que solamente unas cuantas colonias. Cerca de Málaga sí, pues está esa Mainaqué también, ¿no? Es un poco lo más lejano que encontramos, ¿no? Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias.